piensa. Entonces, ¿cómo hacer el presupuesto? Porque uno dice, bueno, pero ¿cómo lo hago? Generalmente hay dos formas. Una, que es el presupuesto base cero, se llama, que es cuando yo hago de cero todo. Es decir, yo estoy por empezar mi negocio, entonces voy a presupuestar, voy a proyectar todo, pero le voy a poner un número como si no hubiese hecho nada nunca. Bien. Pero también convengamos que hay muchas empresas o emprendimientos que ya tienen un par de años funcionando. Entonces, en aquellos casos se llama también presupuesto incremental, en el cual yo agarro el presupuesto del año pasado, actualizo los números a este año, veo más o menos cómo está la situación económica general y me baso en ese presupuesto. La Escuela Profesional de Administración tiene el agrado de presentar, bajo la metodología inspiradora, formulación del presupuesto, curso dictado y dirigido por el docente Hidalgo Lama Henry. Aquí tenemos lo que es el índice, los temas que vamos a tratar, definición de presupuestos, principios, etapas del presupuesto, formulación del presupuesto, ventajas y desventajas, conclusiones y referencias. En resumen, tenemos la formulación del presupuesto, parte de los objetivos y metas generales que la empresa aspira a alcanzar en un periodo de tiempo. Comprende un diagnóstico de la realidad de cada departamento de la organización en su conjunto y sus proyecciones para el futuro. En reflexión, aquí tenemos algunas imágenes donde nos hacen reflexionar sobre el presupuesto. Thomas Jefferson nos dicen que no gastes tu dinero antes de gastarlo. Y Fernando Zavaleta, un consultor, hoy en día se puede empezar muchos proyectos en forma mínima, versión viable, con mínimo presupuesto, con mínimo lanzamiento. Definición del presupuesto. Es una herramienta de planificación, coordinación y control de funciones que presentan en términos cuantitativos las actividades a ser realizadas por una organización con el fin de dar el uso más productivo a sus recursos para alcanzar y determinadas metas. El presupuesto viene a ser un plan detallado donde existen dos elementos muy importantes que son ingresos y gastos para un tiempo determinado en una organización. Principios del presupuesto. Existen algunos principios o criterios que se deben ser señalados o se deben de tomar en cuenta antes de realizar o formular un presupuesto. Contamos con 5 principios, son principios de prevención, que orientan las necesidades a hacer un estudio anticipado, es decir, se detallan todo el historial y de las empresas, cómo ha ido evolucionando. Después tenemos el principio de planeación. Indican el cambio para lograr los objetivos deseados. Precisión, costabilidad, flexibilidad, unidad, confianza y participación. Principios de organización. Plantean la importancia de la distinción de las actividades, división de trabajo, responsabilidad y autoridad. Y de dirección. Los principios de dirección tienen que ver con la conducción de los individuos hacia el logro de los objetivos. Por último, principios de control que se orientan a comparar los objetivos con los logros, reconocimientos, excepción, normas y conciencia de costos. Ahora tenemos las etapas del presupuesto, que son 5, que para elaborar se debe de pasar por ciertas etapas. La primera etapa tenemos que es la preiniciación. Es la fase del diagnóstico, la cual se revisan la misión, visión y los objetivos de la organización. Generalmente se comienza en los últimos trimestres del año. Se evalúan los presupuestos anteriores para conocer la adecuada o el diagnóstico actual y los parámetros utilizados. Luego se pasa a la elaboración. Para la elaboración es necesario hacer un diagnóstico, plan operativo actual, el cual se adquirirá una dimensión monetaria a través del presupuesto. Se comenzará por el presupuesto de ventas. Se verá cuál va a ser las promociones, cuál va a ser los precios que se van a utilizar y se va a estimar cada costo. Tenemos la ejecución. Durante el proceso de ejecución presupuestaria se asumen todos los principios presupuestarios de dirección que coadyuvarán en la toma de decisiones durante el ejercicio. El seguimiento de los objetivos organizacionales y el departamento gerencial llevará a través de la etapa del control. Aquí tenemos el control.
Como todo proceso de control, se establecen los estándares de desempeño, es decir, aquellos parámetros que me van a permitir saber cuáles son las diferencias, son aceptables y cuáles tienen que ser estudiadas y corregidas. Y por último, la evaluación. Una vez finalizada la ejecución presupuestaria y el periodo económico fiscal, se elaborará un informe de departamento integral de todos los aspectos del presupuesto. Ahora, ¿quiénes deben participar en la elaboración de un presupuesto? La responsabilidad cae en un equipo integral de la organización, y es que se agrupan los diferentes departamentos precedidos por la gerencia, la cual definen las expectativas de la operación. Ahora, participan los directores financieros, el director de proyecto, director de la organización o de departamento. Ahora tenemos ciclo de la planificación. Antes de iniciar con la elaboración de un presupuesto es importante realizar algunas acciones que pueden darse toda la diferencia para lograr la implementación en las prácticas de manera exitosa. Aquí tenemos lo que es 6 actividades o el ciclo de planeamiento antes de llevar o realizar un presupuesto. Primero, revisar lo que has hecho, lo que es el pasado y en cuánto o cuánto ha impactado, cuál ha sido la eficacia y eficiencia. Luego pasamos a revisar y explicar con claridad la misión, visión y estrategias y objetivos. Y esto nos va a llevar a preparar un plan operacionales para luego evaluar los recursos que necesitaremos para cumplir con las necesidades de la planificación y estimar costes, para luego pasar a preparar un presupuesto que cubra ya el trabajo de discutir, corregir y concluir el presupuesto. Por último, poner en práctica los planes, controlar el impacto, ingresos y gastos y ajustar cuando sea necesario. Ahora tenemos formulación del presupuesto. Para la formulación del presupuesto tenemos que tener unos aspectos o criterios para evaluar. Tenemos que contar con un plan estratégico y metas definidas, establecer las metas financieras, analizar los ingresos de gastos y años anteriores y pues vamos a tener un criterio necesario y vamos a ver cómo han ido evolucionando a través de los años y más o menos estimar cuál va a ser nuestro presupuesto, determinar los montos límites para cada categoría de gastos, es decir, ya sea gastos para maquinaria, gastos para personal, etcétera. Pronosticar las ventas o ingresos. Esto es muy importante, ¿no? Vamos a demandar o vamos a hacer una demanda estimada del producto o servicio, ventas por potenciales del mercado, precio promedio del mercado del producto y el servicio o capacidad de producción. También vamos a presupuestar gastos de costos fijos y variables, ¿no? Gastos generales de la compañía, proyectos planeados y imprevistos. Para luego vamos a pronosticar el flujo de efectivo. Ayuda a evitar que se pongan en peligro el cumplimiento de las obligaciones de la organización hacia sus proveedores, acreedores y el personal. Aquí podemos usar lo que es el método de indirecto y el método directo. El método indirecto es bajo este criterio, se dividen en 3 categorías que son flujo operativo, flujo de inversión y flujo de financiamiento. Para poder realizar este cálculo es necesario contar con un balance general y estado de resultados de los 2 últimos años. Y el método indirecto es en este caso que se identifica el efectivo recibido y los pagos en efectivo realizados a través de las operaciones de la empresa. Ahora, estructurar el presupuesto de todas las áreas de la organización. Cada área operativa tiene que contar con un presupuesto individual. Para esto, cada área tiene que tener sus necesidades requeridas y plasmarlo en el presupuesto. Ahora, esto también motiva y es un reto para los empleados. Brinda la responsabilidad a cada persona asignada, es decir, cada persona del departamento tiene la obligación de estimar sus presupuestos para que luego sea aprobado, ¿no? Y programa de revisiones periódicas de seguimiento. Compara los montos estimados con el gasto y el ingreso real que se tuvo y ciclo de mejora continua. Ventajas y desventajas. Las ventajas podemos decir que el presupuesto determina la política general de la empresa, involucra a todos los niveles de la organización en el análisis, expresa con criterios y fundamentos, controla el uso de los recursos y detecta las necesidades de financiamiento.
Y por el lado de las ventajas, se puede decir que los presupuestos no están basados en una estimación y su efectividad dependerá del buen criterio utilizado en la preparación. Requiere continuo monitoreo y el control, evaluación y ajuste. Por último, tenemos las conclusiones que el presupuesto es la expresión cuantitativa o formal de los objetivos que se propone alcanzar la administración en la empresa en un periodo determinado. El presupuesto se compone por 5 etapas antes de su elaboración, que son preiniciación, elaboración, ejecución, control y evaluación. Las fases que se componen el proceso presupuestario debe ser llevadas a cabo por todo el personal de la empresa en coordinación con el director general. Algunos aspectos a tener en cuenta para la formulación del presupuesto es contar con objetivos, pronosticar ventas, presupuestar gastos, pronosticar el flujo de efectivo y programar revisiones periódicas. Aquí tenemos algunos videos recomendados que nos pueden profundizar el tema, sitios web que nos hablan de presupuestos y también cómo crear un presupuesto y por supuesto las redes sociales. Referencias bibliográficas